Amados, la semana pasada vimos la bendición de Dios está sobre su pueblo. Vimos que su bendición está sobre nosotros y lo vimos en que el Señor emitió un decreto de vida y esperanza cuando su pueblo estaba muerto y desesperanzado. Por lo tanto, viendo que la bendición de Dios está sobre nosotros, emitiendo decreto de vida, de esperanza, entonces nosotros debemos ser creyentes sabios en un mundo malo. Debemos aprender a vivir como Dios quiere sobre esta tierra. Y lo vimos a través de Esther y Mardoqueo. Ellos fueron creyentes sabios. En primer lugar, porque ellos aprovecharon las oportunidades de gracia que tenían. Ellos se acercaron al rey, hablaron al rey, intercedieron delante del rey por el pueblo. Y nosotros debemos ser creyentes sabios que nos presentamos delante del Padre para interceder por el pueblo, por el mundo. Vimos que ellos fueron creyentes sabios porque ellos tomaron decisiones de vida por las personas. Ellos tomaron el decreto de vida y lo esparcieron rápidamente por todo el reino. Y nosotros debemos ser ese tipo de creyentes sabios que tomamos el decreto de vida, el evangelio de la gracia y lo transmitimos, lo llevamos al mundo perdido. Y en tercer lugar, ellos fueron creyentes sabios porque vivieron estratégicamente para Dios, dado que se llenaron de gozo y alegría y muchos se convertían al judaísmo. Y de igual manera tú y yo debemos ser cristianos o creyentes sabios que viven el evangelio. No solamente que interceden, que llevan el mensaje del evangelio, sino que viven el evangelio, viven estratégicamente para que la gracia de Dios se refleje a través de nosotros y muchos lleguen a los pies de Cristo. Hoy veremos Esther capítulo 9. Veremos la gracia que inclina la historia. Eso vamos a ver. Ese es el título. La gracia que inclina la historia. El triunfo, la alegría y el recordatorio del pueblo de Dios. Ese es el tema. Triunfo, el gozo y el recordatorio del pueblo de Dios. Y esas canciones son esas canciones apuntaban justamente al triunfo, al gozo y a recordar, como leíamos en el Salmo, a recordar constantemente las grandes obras de nuestro Dios. En este capítulo vemos el cumplimiento del decreto de vida que fue mencionado en el capítulo 8. En el capítulo 8 se menciona, sale ese decreto, pero acá en el capítulo 9 vemos el cumplimiento donde Dios convierte ese día de muerte, lo convierte en un día de victoria. Lo convierte en un día de triunfo. Lo que debía ser un día de luto se convierte en un día de gozo. Lo que debía terminar en lágrimas termina en descanso, termina en gozo, en alegría, gracias a la intervención divina y soberana de Dios. Así que, ¿qué es lo que vemos en este capítulo 9? La gracia que inclina la historia. Dado que los judíos se defienden legalmente, salen victoriosos de esa guerra, dado que el pueblo de Dios a causa de la victoria se llena de gozo, explota en gozo y en alegría, en fiesta, y también se establece la fiesta de Purim. ¿Qué es eso? Un recordatorio como memorial eterno de los triunfos del Señor. Y así como Dios le dio triunfo, como Dios le dio alegría y como Dios mandó al pueblo judío a recordar esa gracia que se le extendió sobre los enemigos,
así también Dios manda hoy a la iglesia que hemos triunfado, que estamos llenos de alegría, a que recordemos lo que el Señor nos ha dado, esa victoria contra el diablo por medio de nuestra realidad en Cristo. Veamos juntos en esta mañana la gracia que inclina la historia. En primer lugar, nuestro primer punto en esta mañana es la gracia que da el triunfo. Ya lo mencioné y lo voy a repetir 1000 veces. La gracia que da el triunfo contra el enemigo. Miren el versículo 1 al 15. Es largo el capítulo 9, pero lo fraccionamos en partes. Versículo 1 comienza diciendo: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Recuerden que ahora era el segundo del reino, así que ahora todos los príncipes se cambiaron de bando. Ahora todos apoyaban a los judíos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias, porque Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filos de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Y mataron entonces a Persandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Abisata, 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y un versículo más, el 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Amado Señor, ayúdame a predicar tu palabra. Dame gracias, Señor. Necesito de ti, necesito de tu poder, necesito que tu Espíritu sea el que hable a tu pueblo. Señor, yo sé que soy un indigno pecador de presentarse aquí y predicar tu palabra, pero Señor, tú en tu gracia usa instrumentos débiles como yo para llevar el mensaje. Y te pido, Señor, que a través de tu palabra y tu Espíritu transformes los corazones, nos avives, nos renueves. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. El primer punto, la gracia que nos da el triunfo
contra el enemigo. El pasaje comienza diciendo en el versículo 1 de este capítulo que en el mes 12 de Adar, a los 13 días del mes, eso nos da un total de 9 meses que transcurrieron desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9. Pasaron 9 meses en esta porción. Y dice que el mismo día que sus enemigos esperaban enseñorearse de ellos, tomarlos y matarlos, hacer como ellos quisieran, dice que sucedió todo lo contrario. Porque los judíos fueron quienes se enseñorearon de aquellos que le aborrecían. En otras palabras, los perseguidos fueron los perseguidores y los atribulados fueron los que salieron victoriosos. Esto fue algo maravilloso, porque las Escrituras son claras frente a las enseñanzas de que aquellos que intenten destruir al pueblo de Dios, aquellos que intenten someter, avergonzar, hacer desaparecer al pueblo de Dios, serán destruidos. La Biblia es clara. Lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Dios dijo por medio de Jeremías, en el capítulo 30, versículo 16, dice: los que os saquen serán saqueados. Los quieren saquear, los quieren avergonzar. Ellos también serán saqueados y serán avergonzados porque se están metiendo con mi pueblo. A todos los que os despojen, yo los despojaré, dijo el Señor. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor para darle la victoria a su pueblo? Bueno, primero Dios le proveyó la unidad a su pueblo. Ustedes verán en el versículo 2 que dice: los judíos se reunieron en sus ciudades. Ellos empezaron a juntarse, empezaron a arreglar sus asuntos. No había enemistad entre los judíos. Amigos, cuando hay una guerra por librar en el campo de batalla, cuando hay una guerra afuera, se tiende a no luchar en las trincheras. Se tiende a no luchar entre los soldados del mismo bando. Se supone que somos del mismo bando, del mismo ejército, nos vamos a defender y a cuidar las espaldas los unos a los otros, entonces no podemos estar peleando entre nosotros. Dice que ellos se reunieron, estaban juntos, unidos. Y Dios utilizó esta destrucción que se avecinaba para eliminar cualquier división que pudiera haber entre los judíos. Como diría Pablo a los creyentes de Corintios: si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Hermanos, si hay pelea dentro de la iglesia, toda la iglesia sufre. Si un miembro se goza porque le va bien, todos nos gozamos porque está haciendo bien. Hermanos, para poder nosotros ganar la batalla espiritual, esta guerra, para vencer a nuestros enemigos que atentan contra nuestra vida hoy, tú y yo necesitamos dejar de pelear en las trincheras, debemos dejar de pelear dentro de la iglesia, necesitamos unidad, necesitamos tener el mismo pensamiento, hablar todos una misma cosa, estar unidos, no divididos en pensamientos, en actitudes y en peleas. Eso es lo que el diablo quiere: divide y reinarás, divide y vamos a perder. Si estamos divididos, necesitamos unidad. El pueblo de Dios se unió y Dios le dio la victoria. En segundo lugar, no solamente Dios le dio unidad, sino que en segundo lugar Dios proveyó para que de los adversarios que venían, que atacaban a los judíos, ni uno de ellos pudiera tener éxito contra su pueblo. No pudieran derrotarlo, no pudieran vencerlo. Mientras los judíos se defendían, Dios se aseguró de que no fueran conquistados. Mientras el pueblo de Dios estaba haciendo lo que debía, Dios se aseguraba de que ninguno fuera derrotado o vencido. Hermanos, hoy Dios también, por medio de su palabra, por medio del Espíritu, por medio de la comunidad, en el pueblo, en la iglesia
que Dios nos ha dejado, el enemigo no debería tener éxito sobre tu vida ni mi vida, sobre la iglesia. El enemigo no debería vencer. ¿Sabes por qué el enemigo vence, te derrota, estás echado por tierra? Porque no estás haciendo lo que Dios dice que hagas. Mantenerte en la palabra, mantenerte en la oración, mantenerte en el poder del Espíritu, mantenerte en la unidad de la iglesia. Haciendo eso, Dios no permite que el enemigo venza, derrote. Dios da la victoria. En tercer lugar, Dios dispuso que todos los grupos étnicos que estaban ahí en todo el reino tuvieran miedo de los judíos. Eso también lo dice el versículo 2. Miren otra vez el versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir. La segunda cosa que vimos, nadie los podía resistir porque estaban haciendo lo que correspondía. Y miren lo que dice: porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Tercer cosa, Dios hizo caer temor sobre todas las personas que estaban allí. Hermanos, de igual manera, el mundo también teme a la iglesia. ¿Sabían eso? El mundo, el diablo, sus secuaces le tienen miedo a la iglesia. Saben que hay poder. Saben que en la iglesia, en esto, sí, quizás tú sientas que eres poca cosa, quizás tú piensas que no sirves para nada, quizás tú piensas que simplemente estás llenando un lugar, pero esto para el diablo le da miedo. No le gusta ver a un pueblo reunido cantando con fuerza sobre las victorias de Dios, sobre el gozo que Dios otorga. No le gusta. No le gusta que oremos, no le gusta que se predique la palabra y que salgas transformado de acá, buscando aplicar la verdad de Dios. El mundo no le gusta. Saben que transforma las mentes, que transforma los corazones, las almas de las personas. Aunque ellos se burlen y aunque ellos se rían de nosotros, tienen miedo. Por eso es que procuran constantemente que desvincular a la iglesia, quieren hacerla a un lado, quieren apagarla, quieren minimizarla, quieren someter a la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que hay poder, saben que la iglesia siempre va en contra del mundo. Caen en temor. El cristianismo genera temor en el mundo a las personas. Y en cuarto lugar, en los versículos 3 y 4, nos dice que Dios le proporcionó ayuda a su pueblo por medio de los funcionarios persas. Recuerden que ahora Mardoqueo estaba en la cima, y al estar en la cima, ahora todos los príncipes, todos los políticos, todos los gobernantes que estaban ahí, dijeron: nos ponemos del lado de Mardoqueo o se nos terminan los beneficios. Y eso fue lo que hicieron. Ya no vamos a apoyar a los mercenarios, ya no vamos a apoyar a los otros, vamos a apoyar a Mardoqueo. Y de igual manera en nuestros días, el Señor va a usar, hermano, cualquier cosa. El Señor usará la política si el tiempo y la situación lo ameritan para darnos la victoria como el pueblo de Dios. Porque así es el Señor, usa lo que quiere para sus propósitos soberanos y divinos, para preservar a su pueblo. Y yo estoy seguro que si el Señor nos trae liberación por medio de los creyentes, traerá algún tipo de liberación por medio de gobierno, por medio de algo, pero la iglesia va a perseverar, va a permanecer, porque así es el Señor, nos da la victoria. Esa es la gracia que triunfa contra el enemigo. Así que en el versículo 2, nos dice que se reunieron los judíos en la ciudad, estaban unidos. Además de estar unidos, dice que nadie los podía resistir y encima cayó temor sobre todos ellos. Hermanos, aunque hoy los creyentes sean perseguidos, aunque hoy los creyentes sean asesinados, sean despreciados, sean odiados en diferentes partes del mundo, como lo fueron estos odiados judíos en Persia,
un día dejaremos de ser víctimas, pues se ha emitido un decreto real que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigo mío, tú y yo somos vencedores por medio de Jesucristo. Así que aunque hoy te estén sometiendo, tú debes saber que la victoria y la batalla ya es tuya. A través de Cristo. Amados, recuerden que el Señor pelea la batalla por nosotros. Tú no estás peleando solo, tú no vas solo, tú no estás solo en tu matrimonio, tú no estás solo en el trabajo, tú no estás solo en la calle, tú no estás solo en la crianza con tus hijos, tú no estás solo con el menosprecio que el mundo pueda darte. Dios está contigo. El problema es que tú te has olvidado del Señor. Pero Dios está ahí y la victoria Él ya te la ha dado. Lo mismo sucedió con Gedeón. Él salió con 300 hombres a batallar contra miles de hombres que venían contra él. Y dicen las Escrituras que Dios hizo caer un temor profundo. Un temor profundo. Y se terminaron matando unos a otros entre ellos. Lo mismo sucedió con el reinado de Josafat, donde amenazaban con su reino, amenazaban con tomar las tierras, y cuando el pueblo judío comenzó a cantar y a entonarle alabanzas al Señor, dicen que el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab espada los unos contra los otros, y se mataron entre ellos, liberando así al pueblo de Israel. Lo mismo sucedió cuando Rahab comenzó a confesar acerca de ese Jehová, acerca de ese Dios de Israel que los hizo cruzar el Mar Rojo, que los sacó de Egipto. Y cuando ella comenzó a contar las grandes maravillas de Dios, dice que en todo Jericó cayó un temor tan grande sobre el pueblo que terminaron siendo conquistados. Así que si te encuentras siendo perseguido, si te encuentras siendo amenazado o censurado, no te apresures a huir. No te apresures a renunciar o a vengarte por ti mismo, porque ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Descansa en la gracia que da la victoria. Descansa en aquella victoria de Jesús en la cruz a tu favor. Descansa en los méritos de Cristo. Descansa en las bendiciones de Cristo. Descansa en las promesas de Cristo. Descansa en sus bendiciones sobre tu vida. Tú puedes vencer el pecado en tu vida. Sí, aquel pecado que te está atando, aquel pecado que te somete, aquel pecado que no te deja solo, no te deja libre, tú puedes vencerlo porque eres más que vencedor en Cristo, porque Dios está contigo. Tú puedes vencer cualquier tipo de lucha que se esté desatando en tu vida, quizás con tus hijos, quizás con tu cónyuge, quizás con tus padres, quizás con tus jefes, quizás con tus amigos, o quizás esa lucha contigo mismo. Siempre y cuando tú confíes y descanses en la gracia que da la victoria. Amigos, por eso estamos hoy reunidos acá, para recordar a ese Dios que te ha dado el triunfo, para que dejes de vivir derrotado, para que dejes de vivir en pena y en miseria y te levantes reconociendo que Dios ha vencido y tú tienes el poder para hacerlo. Nunca tomes tu propia venganza. No te desesperes. No te violentes. No te vuelvas a la locura a causa del mal que ejercen contra tu vida. Porque recuerda, Dios dijo, escrito está, mía es la verdad. Yo pagué. Dios se ocupa de tu vida. Él se encarga de darle el pago a quien te esté haciendo mal, a quien te esté dañando. Y esta verdad está clara a lo largo de todas las Escrituras, pero lo vemos también en estos versículos del 5 al 16, donde los judíos nos dicen las Escrituras que mataron a 800 hombres que querían destruirles. Mataron a los 10 hijos de Amán
Y nos dicen que en las provincias, a los alrededores de la capital de Susa, mataron a 75.000 que vinieron contra ellos. Ahora, ¿por qué se mencionan los hijos de Amán? ¿Por qué? Se los menciona por nombre, se los menciona a cada uno de ellos y se menciona que los ahorcaron a cada uno de ellos. ¿Por qué? Claramente recuerden que ellos eran descendientes de los amalecitas, cosa que el rey Saúl no llegó a cumplir en obediencia y trajo esta consecuencia. Pero ahora, por medio de Mardoqueo y por medio de Esther, se llegaría a cumplir aquello que se había dicho cientos de años atrás. Y se terminaría con ese linaje. De ahí en adelante no se habla más de los amalecitas. De ahí en adelante los amalecitas quedaron fuera. Así que, amados, sin lugar a dudas, la victoria de los judíos se ha prolongado a lo largo de la historia. Y no fue por espada que ellos vencieron, sino por la mano invisible de Dios, que inclinó los corazones y debilitó a los enemigos. La victoria no fue militar, la victoria fue providencial, la victoria fue de Dios, la victoria no es tuya, la victoria es de Él. Y eso fue con el pueblo judío y lo mismo con nosotros, la iglesia. Pero miremos la gracia que produce o que nos da el triunfo. Así que como en aquellos días, la nación escogida, el pueblo de Israel, fue liberado. Y lo mismo sucede hoy con nosotros. Los enemigos de la verdad nunca van a poder apagar esa luz que Dios hizo nacer en nuestros corazones. No pueden apagar, no pueden destruirte. Por más que vos te sientas un miserable, aunque tú te sientas derrotado, un perdedor, tú eres un vencedor en Cristo. Dado que Dios pelea por su pueblo y Él inclina la balanza siempre a favor de su pueblo, como lo hizo a lo largo de Israel, lo vemos en Esther 9, y promete hacerlo también con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra ti, amigo? ¿Quién puede derribarte? ¿Quién puede destruirte? Tú solo te derribas. Tú solo te das por vencido. Tú solo te has declarado derrotado. Pero nadie puede derribarte en Cristo. Por lo tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La gracia que inclina la historia. Es la gracia de Dios la que inclina tu historia, la que inclina tu vida. Y como veremos, la victoria de Dios nunca puede terminar en silencio. La victoria de Dios siempre va a desembocar ¿en qué? En gozo, en alegría. Es imposible que haya victoria y que no haya gozo y alegría en tu corazón. Siempre desemboca en eso. Amigo mío, el día que tú fuiste salvo, ¿qué pasó? Te llenaste de gozo porque venciste a la muerte, al pecado, al diablo, y te llenaste de alegría en tu ser y saliste a pregonarte al Señor. Tu vida cambió. La victoria va acompañada del gozo. En primer lugar, la gracia que da el triunfo a su pueblo. En segundo lugar, la gracia que produce gozo y alegría. Miren el versículo 16 en adelante. Versículo 16 al 22, esta porción. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. Y miren, y descansaron de sus enemigos. Versículo 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo. Y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo
para enviar porciones, cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. En segundo lugar, la gracia que produce gozo y alegría. ¡Qué tremendo! Luego de la victoria, siempre abunda la alegría en nuestro corazón. Y el versículo 16, como leímos primeramente, dice que luego de esto descansaron de sus enemigos. Hubo un descanso, vino una paz sobre ellos. Esto significa que hubo alivio en sus corazones, significa que fueron refrescados, fueron revividos. Cuando te llenas internamente, cuando ves paz, tranquilidad, liberación en tu ser, te ha pasado liberarte de un peso abrumador sobre tu vida y encontrar alivio sobre tu alma. Y levantarte y decir, qué hermoso día. Y hay gozo en tu corazón que abunda en tu vida. Esto nos enseña algo importante. Nos enseña que el gozo bíblico, el gozo que las Escrituras enseñan, el gozo que Dios nos insta a reproducir en nuestra vida, no es una emoción superficial, como hoy vivimos. Recuerden, vivimos en tiempos muy emocionales. El mundo ha transmitido eso dentro del cristianismo. El cristianismo es emocionalista. Somos guiados por nuestras emociones. Si estamos bien, si estamos mal, entonces nuestras emociones dominan nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, dominan todo nuestro ser. Pero el gozo bíblico no depende de una emoción. Es el fruto de ver a Dios obrar. Eso es gozo. Cuando tú ves al Dios soberano, cuando tú ves al Dios victorioso, cuando tú ves a ese Dios, a tu Dios obrar en tu favor, cuando tú ves a Él, eso produce gozo en tu vida. Los judíos no se alegraron porque todo salió bien. Se alegraron porque vieron la mano de Dios inclinando la historia a su favor. Ese es el gozo del creyente. No depende de las circunstancias que estés viviendo, hermano, lo lamento. Estamos pasando por situaciones difíciles, sí, mi suegro internado, no sabemos si vive, si muere, qué pasa, pero eso no puede determinar nuestro gozo en el Señor. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo poderoso, hemos visto sus obras, conocemos quién es Él. Y eso no puede determinar mi gozo, mi alegría, porque ya somos victoriosos y triunfantes en Él. No depende de los resultados humanos, depende de la obra de Dios. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo los voy a hacer descansar. Y esa palabra descansar es la misma que encontramos acá en Esther 9. Encontraron descanso. Dios les dio el descanso. En Cristo haya reposo para tu alma. Te llenas de alegría y de gozo. Encuentras lo que necesitas. Descanso después de la batalla. Descanso después de haber peleado tanto contra el pecado. Descanso después de haber tenido días tan duros y difíciles. Descanso después de la angustia. Descanso después de la amenaza. Descanso después del miedo. El gozo es el lenguaje del corazón que ha visto la obra de Dios. Eso es el gozo. ¿Por qué piensan ustedes que los creyentes del primer siglo dicen que abundaban en gozo? ¿Cómo piensan ustedes que ellos tenían gozo cuando estaban siendo decapitados, echados a los leones, prendidos fuegos, untados con brea hirviendo? ¿Cómo podían
cantar e ir con gozo por el mundo. ¿Cómo puede ser? Porque ellos conocían las obras de su Dios. Un pueblo que ha visto a través de la gracia la victoria es un pueblo que experimenta a través de la gracia también el gozo. Experimenta el gozo. Pero acá está el problema. Muchos cristianos no viven en ese gozo. Y déjenme decirles una cosa, no es porque Dios no les haya dado la victoria, sino porque han olvidado la victoria que ya les fue dada por medio de la cruz de Cristo en el Calvario. Hermano, no tienes gozo. Hermano, vives en angustia porque has olvidado quién eres. Has olvidado quién es tu Dios. Has olvidado lo que tu Dios te ha dado. Y por eso vives en angustia. El Dios que desnudó y exhibió públicamente a nuestros acérrimos enemigos. Has olvidado de lo que Él ha hecho. Así que la iglesia, por eso pierde el gozo. Cuando pierde la memoria, cuando se olvida de las grandes obras de Dios, pierde el gozo cuando deja de mirar a la cruz. ¿Sabes por qué vives triste cada día? Porque no estás volcándote a la cruz, no estás viniendo a Cristo. No estás volviendo al Evangelio, no estás volviendo a su poder. Y por eso hay angustia, pierdes el gozo cuando dejas de recordar que Él venció. El Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Pablo menciona en las cartas paulinas que él escribió, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, es un mandato, es una orden de Dios que tú te regocijes, que tú vivas en la alegría de Dios, y ese regocijaos está en imperativo. ¿Saben por qué? Porque ya tienes el triunfo en tu vida. No hay por qué estar triste, no hay por qué perder el gozo de Dios. No dice: cuando todo esté bien, gózate. Cuando tengas un buen sueldo, cuando tengas un buen trabajo, cuando todo esté bien en tu casa, en tu matrimonio, cuando todo esté bien con tus hijos, cuando todo esté bien en la calle, en tu economía, cuando todo esté bien, entonces gózate. No. Dice siempre, siempre. Porque el gozo del Señor, una vez más, no depende de lo que pasa, sino que depende de quién es Dios y de sus obras manifestadas en nuestras vidas. En este punto de la historia, luego de la victoria, ellos reposaron, festejaron y se alegraron el día 14 del mes 12 de Adar. El día de luto para ellos se había transformado en un día de gozo y de fiesta. Amados, ya no vivas sin gozo. Vuelve a mirar a Jesús. El gozo está en Jesús. El gozo está en Él. No depende de tu emoción. Acércate a Él. Vuelve a mirarle. Vuelve a mirar la gracia victoriosa que Él te ha extendido. Y di: has cambiado mi lamento en baile. ¿Le has dicho en algún momento: oh Señor, tú has cambiado mi lamento en baile, Señor? Tú has cambiado mi ser por entero. Dile al Señor: tú me has dado vida, Señor. Tú me has dado esperanza. Señor, tú me has dado tus bendiciones. Señor, tú me has dado tus promesas. Señor, tú me has dado una identidad. Señor, tú me has dado un norte y un sentido de vida. Señor, tú has cambiado mi lamento en baile, en alegría. Así que pídele como David: Señor, devuélveme hoy el gozo de tu salvación. ¿Por qué andar enlutado? ¿Por qué andar triste? ¿Por qué has perdido eso? Si el Señor te ha dado victoria, la gracia desemboca en alegría y gozo en tu corazón. Pídeme, devuélveme ese gozo en mi vida. Ten en mente esto: la victoria desemboca en el gozo. Un gozo que se olvida.
un gozo que se pierde. Por eso Dios manda a su pueblo a recordar. En primer lugar, la gracia que da triunfo a su pueblo. En segundo lugar, la gracia que produce gozo y alegría. Y en tercer lugar, la gracia que nos invita a recordar. Te invita a recordar para que vivas en ese triunfo. Te invita a recordar para que no pierdas ese gozo que Él ha ganado para ti. Miren lo que dice el versículo 23 al finalizar. Para finalizar. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que le escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado suerte, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur de Amán. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con palabras con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en el libro. En tercer lugar, la gracia que nos invita a recordar. Ester y Mardoqueo emitieron un nuevo decreto que fue salido por todo el reino de Persia, directamente a todos los judíos, que cada año deberían recordar de generación en generación por toda la eternidad el gran triunfo y el gran gozo que Dios le había dado por medio de esa victoria. Van a recordarlo por siempre. La fiesta de Purim es la fiesta que recuerda. Triunfo, gozo y la gracia que te impulsa a recordar. Recuerda lo que Dios ha hecho a tu favor. Es la fiesta que nos dice que recordemos que incluso cuando no se menciona el nombre de Dios, Dios está en control. Eso es lo que Dios quiere que recuerdes. Purim es la celebración de la providencia silenciosa de Dios. Y su nombre viene del hecho de que Amán había echado Amán echó suerte. Entonces los judíos dijeron, él echó él echó suerte. Pero ¿quién está en control sobre todas las cosas? Dios. Entonces llamaron a la fiesta Purim. Una fiesta que van a recordar. Ellos echaron suerte, pero Dios nos salvó. Hoy Purim es una de las fiestas judías más populares que hay, aún en la actualidad para el pueblo judío.
con disfraces, con juegos, con alegrías, donde ellos se regocijan porque conmemoran y recuerdan aquel evento tremendo donde Dios movió su mano, inclinó en su gracia la historia y los bendijo. Hoy lo conmemoran los judíos ortodoxos. Por lo general estos judíos tienen un día de ayuno, luego en las noches encienden lámparas, luces en sus hogares y durante el día pasan el tiempo en las sinagogas y leen el libro de Esther, porque recuerdan aquel evento. Y muchas veces mientras están leyendo el libro de Esther se encuentran abucheos. Cuando mencionan a Amán, empiezan a hacer ruido. Hacen ruido contra el piso o escupen el piso. Cuando escuchan el nombre Amán, ellos empiezan a decir: sea borrado su nombre, sea maldito ese hombre. Así es como hacen aún en la sinagoga, cuando escuchan el nombre de él, pero también cuando escuchan el nombre de Mardoqueo dicen: bendito sea ese nombre, bendito ese varón de Dios. Así lo festejan los judíos. Así que en esta fiesta de Purim, ellos recuerdan la fidelidad de Dios. En esa fiesta de Purim, ellos recuerdan que nació gozo del dolor. En esa fiesta de Purim, ellos recuerdan que la muerte pasó al gozo eterno. Y ellos recuerdan que Dios es el que salva, que Dios es el que tiene poder. Al igual que nosotros, amados, no vamos a conmemorar en Purim aquella fiesta porque no nos toca a nosotros recordar eso o conmemorar eso en nuestros días. Pero al igual que a ellos, no debemos dejar de recordar la gracia que nos salvó. No debemos dejar de recordar en la obra de Cristo en aquella cruz del Calvario que te otorgó victoria, que te otorgó esperanza, te otorgó vida eterna, te alcanzó las promesas, te alcanzó las bendiciones sobre tu vida. Ha pasado del lamento al gozo eterno. Tú no debes olvidar eso. Debe ser un Purim para tu vida. Debe ser un recuerdo constante en ti. Esta fiesta de Purim es un recordatorio de que Dios aún está en control de nuestras vidas. La pregunta es: ¿qué recordatorio tienes tú de que Dios está en control de tu vida? ¿Qué recordatorio tienes? ¿Recuerdas las obras del Señor en tu vida? ¿Qué recordatorio tú tienes de que Dios está en control de tu condición, de tu situación, de tus circunstancias? ¿Qué recordatorio tienes de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, de aquellas promesas que el Señor ha cumplido en ti? Recuerda, como dijo el salmista en el Salmo 126:3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor contigo y conmigo. Así que nos alegraremos y nos gozaremos. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que tienen amnesia espiritual y se olvidan fácilmente de las obras de Dios. Rápidamente se olvidan y se alejan de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Como dijo el salmista, bien pronto se olvidaron de mis obras y por eso no siguieron mi consejo. Bien pronto se olvidaron. Pero el Señor nos manda, tanto al pueblo de Israel como a nosotros, a recordar. El Salmo 78 nos habla de eso. Habla, transmite, lleva de generación en generación las grandes obras de Dios. Recuérdalas. Recuerda la victoria que hay en ti. Recuerda el gozo que Dios produjo en ti. Manténlo en tu vida. Por eso cada domingo que hacemos, celebramos la gracia de Dios. El domingo es nuestro Purim. Es el domingo en que recordamos la victoria en la cruz. El domingo es el día en que recordamos que tiene que haber gozo en nuestro corazón. Ya después, lunes, martes, ya empezamos otra vez a decaer. Pero es el día en que decimos: tengo que cambiar
No puede ser que esté de esta manera. Tengo que salir con gozo. Tengo la victoria. Puedo vencer mi pecado. Puedo vencer. Puedo mejorar mi matrimonio. Puedo mejorar mi economía. Puedo mejorar mi condición con mis hijos. Puedo mejorar porque soy victorioso en Cristo. Por eso Purim existe. Para que la victoria y el gozo no se olviden. Para eso está el Purim. Y por eso nos congregamos, hermanos. Para que recuerdes. Como conclusión, este capítulo 9 de Esther nos muestra que cuando Dios inclina la historia, nadie ni nada puede detener su gracia. Nada lo puede detener. Amigo, Dios ha inclinado tu historia a través de su gracia. ¿Puedes entender que nadie lo puede cambiar eso? Dios ha inclinado por medio de su gracia tu historia, tu vida, por medio de la victoria que tuviste en Cristo Jesús. El día que debía ser de muerte terminó en triunfo. El día que debía ser de luto terminó en gozo. Y el día que debía ser de dolor terminó en un recordatorio eterno. En un recordatorio que se conmemora por toda la eternidad. Así obra Dios. Primero nos libra, luego nos alegra y luego nos manda a recordar todas las cosas. No las olvides. Tenla presente en tu corazón. ¿Cómo vas a recordar todas estas cosas? Levantándote mañana, abriendo tu Biblia, sentándote y diciéndole: Señor, háblame. Vas a recordar las grandes obras de Dios en tu vida. No levantándote y saliendo rápido a trabajar, olvidándote de Dios y dejándolo a lo último de tu día. O quizás ni siquiera estando en tu día. De esa manera lo vamos a recordar, hablando con Él, buscándole a través de las Escrituras, buscando el poder de Dios en nosotros, manteniéndonos en la comunión con la iglesia y el servicio a Dios. Y nada te detendrá, mi hermano. Nada te detendrá. Así obra Dios. Dado que el triunfo sin memoria, el triunfo se pierde. Aún el gozo sin memoria se apaga. La fe sin memoria también se pierde. Por eso necesitamos recordar: así obra la gracia de Dios. Recuerda esto, esa gracia que inclinó la historia para el pueblo de Israel es la misma gracia que puede inclinar tu historia, que puede cambiar, que puede ayudarte. Hay esperanza para ti. En Cristo Jesús hay esperanza si vienes a Él. Dado que la misma mano que levantó a Esther y a Mardoqueo es la misma mano que nos levanta a nosotros a través de la cruz de Cristo. Por eso, amado, no temas. El Dios que dio triunfo, el Dios que dio gozo y memoria a su pueblo, sigue escribiendo historia de gracias en nuestros días también. Tú puedes tener una vida llena de gozo y de alegría, hermano. Tú puedes tener una vida bien victoriosa a través del Señor. Pero necesitas recordar el Purim. Recuerda lo que Dios ha hecho. La gracia que inclina